Ahora voy a tener un gusto para mí, personal, y pienso que es presentar a quien es el director del instituto, un hombre muy querido por lo personal, que es un gran maestro y muy generoso, que tiene muchos cargos, que voy a presentar a Héctor Lázaro, que el año pasado tuvimos la suerte de festejar en la universidad, de la facultad, sus 40 años como docentes en la Facultad de La Plata. Es profesor de Derecho Romano desde el año 1971 en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata. Desempeñó sus distintos cargos de auxiliar de profesor adjunto y titular. A partir del año 1972 ingresó como profesor adjunto en la Cátedra 2 de Derecho Romano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de La Plata. Entonces, en el 1989 y 2005 fue profesor adjunto de la citada facultad y a partir del año 1998 tituló y tenía Derecho Romano, que actualmente titular de la Cátedra 3 de Derecho Romano en la Facultad de La Plata. En 1979 fue nombrado organizador, profesor titular del Centro Regional Junín y un subcontinuador en la Universidad Nacional del Noreste de Buenos Aires. En 1989 fue designado profesor adjunto ordinario de Derecho Romano en la Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y en el año 1996 fue designado profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Pampa, hasta la actualidad. Ha integrado el Consejo Académico de la Facultad de Derecho de La Plata y de la Universidad Católica, integrante de la Asociación de Profesores de Derecho Romano de la República Argentina, participando en numerosos congresos en nuestro país y en el extranjero. Actualmente ocupa el cargo de director del Instituto de Historia y Derecho Romano de acá del colegio y fundamentalmente es una gran persona. Le presento, para que le diga una palabra a nuestro amigo Héctor Lázaro. Buenas tardes nuevamente. Vamos a empezar por las gracias. Yo tengo que dar gracias a la gente del Colegio de Abogados que tomó la iniciativa, la discutió y la concretó en esto que ya es una realidad. Somos el tercer instituto de Derecho Romano de la República Argentina. El segundo está nuestro vicepresidente, que corresponde al Colegio de Abogados de la Capital Federal, que es el doctor José Carlos Costa. Y además hemos recibido otros saludos del Instituto de Derecho Romano de la Universidad de Córdoba, del Colegio de Abogados de Buenos Aires, el señor presidente del mismo, y en fin, y numerosos amigos. Puntualizando también la presencia del doctor Andreucci, que después se dirigirá a ustedes, que ha sido uno de nuestros bastones, A veces los alumnos superan a los profesores, lo cual es muy bueno. Yo leí hace muchos años que los buenos profesores dejan discípulos, los malos profesores no dejan nada. Para mí es una gran satisfacción de lo que doctor Macchioni, que no me acuerdo cuánto sacó, pero creo que le fue bien, ¿no? En romano. Yo era muy joven en aquel entonces, yo entré a la facultad de pantalones cortos, así que van unos cuantos años. Y también tengo que puntualizar la presencia del doctor Alfredo Di Pietro, que ha sido mi mentor, porque yo comencé el derecho romano con el doctor Di Pietro en 1971, cuando él era titular de la materia en la Universidad Católica de La Plata, y yo ingresé como su auxiliar. Posteriormente, y merced a su espíritu de colaboración, de generosidad, pasé a la Universidad Católica Argentina, Santa María de Buenos Aires, donde estuve 35 años, y a la Universidad de Buenos Aires, donde estuve alrededor de 20 años. Todo esto es bueno recordarlo y sobre todo agradecerlo. Al lado de los que saben, uno aprende. Al lado de los que no saben, pierde el tiempo. Y como el tiempo vale oro, yo voy a hacer 3 o 4 pensamientos que he escrito así un poco para ayudarme en este momento que es emotivo. El primero de ellos, ustedes saben que el latín es la lengua del derecho romano, en virtud de la cual todo el andamiaje jurídico del derecho romano se asienta en esta lengua, digamos, cuya antigüedad se pierde en el tiempo.
El instituto le pusimos de historia, ¿por qué? Porque la historia en latín es la res gesta, o sea, la historia significa las cosas hechas. Y el derecho romano es una cosa hecha a través de la historia. La historia nos permite conocer los hechos, y a través del conocimiento de los hechos podemos ir consagrando el derecho. Por lo tanto, hay una simbiosis muy importante entre la historia y el derecho. Por otra parte, el estudio de la historia de Roma comienza por tratar de comprender la ratio legis, esto es, la razón de ser, el fundamento, el motivo de la ley. Ese es un problema de todos los tiempos, y el actual, como decía el doctor Gabernet, no escapa a esa problemática, porque cuesta enseñar y cuesta entender. Cuesta enseñar a los nuevos discípulos, que vienen con la mejor voluntad, pero que no siempre, como no están adaptados a las circunstancias de la universidad, les resulta esto agradable. Así me dijo un día un alumno: ¿cuándo empezamos a estudiar Derecho? Digo, van a empezar a estudiar Derecho porque aprueben 15 materias. Mientras tanto se van a ir formando en el Derecho. El estudio de la historia entonces ayuda a comprender la razón, la causa, el motivo y la utilidad de la ley, de cada disposición legal, opinión jurisprudencial y saber de la doctrina. Junto con la historia y el derecho romano, también es bueno conocer la literatura. ¿Por qué? Porque la literatura es la que nos permite a nosotros comprender el significado de las palabras, transponer las mismas en sus diferentes variaciones y además darnos una motivación también para poder estudiar con mayor ahínco, para poder entender. Yo debo confesarles, después de tantos años, que he comenzado a leer nuevamente mis primeros libros, porque me encuentro con el correr del tiempo con que muchas cosas siguen siendo iguales, pero hay otras que no están en mi disco rígido. Entonces, necesariamente hay que volver a estudiar. Esto es importante porque para los muchachos jóvenes, cuando uno se recibe, no termina la historia, recién comienza. Y yo diría algo más, todavía más técnico. Cuando uno está estudiando, todavía continúan las vacaciones. Cuando se recibe, se terminan las vacaciones, porque hay que empezar a trabajar. El fenómeno maravilloso de la pervivencia del derecho romano, que estamos homenajeando, dicho sea de paso, un derecho que se encuentra fuera de los límites y fuera de la temporalidad en que fue creado, tiene significación, en cambio, por la transmisión que de sus instituciones se han ido dando a través de los tiempos. Brevemente les digo que el derecho romano, en lo que atañe a nuestros intereses, pasa a España, allá por el 212 a 13 a.C., cuando las invasiones romanas toman España, y pertenece España como colonia hasta el año 500 aproximadamente después de Cristo. Luego vienen los visigodos durante 200 años, que de alguna manera respetan la ley romana. Y finalmente llegan las monarquías españolas, que efectivamente se asientan sobre la legislación romana, aunque a través de los siglos hayan ido perdiendo un poco la coloración original. En nuestro país le corresponde al doctor Vélez Arfiel, el autor del Código Civil, traernos todo el derecho y explayarlo, exponerlo en esa obra magnífica que es el Código Civil. Yo no es un comentario político desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista racional. Ojalá que el nuevo código, ojalá Dios lo permita, porque los legisladores no sé cómo andan de luces, Dios lo permita, traigan las fuentes. Es imposible estudiar el derecho, decía Di Pietro hace 30 años, si no estudiamos las fuentes, si no conocemos la fuente del derecho.
¿Cómo lo vamos a explicar? Y si el Código Nuevo elimina la fuente que puntualmente Vélez Arfield enumera al pie de cada artículo en sus famosas notas, realmente lo vamos a encontrar con un manual más, como nuestros apuntes, que nos traen muchas veces el origen del texto. Por eso, yo le agradezco al colegio esta posibilidad magnífica de integrarnos a la sociedad. Y me comprometo, por estar, digamos, transitoriamente a cargo de esto, a que vamos a tratar de estudiar el derecho romano en su razón práctica. Porque no murió, no es una historia pasada, es una historia que ha supervivido a los tiempos. El concepto de ley, lo que el pueblo ordena y establece, establecido hace 3000 años, sigue siendo el mismo. El concepto de contrato, acuerdo de voluntades entre dos o más personas, sigue siendo el mismo. Nos han cambiado el matrimonio, que era la unión del hombre y la mujer, y ahora es la unión de lo que ustedes quieren. Pero no por eso el matrimonio dejó de ser matrimonio. Por más que querramos igualar, los petizos son petizos y los altos son altos. Entonces no se dejen confundir cuando las instituciones se modifican. Las instituciones se modifican temporalmente, pero lo importante es que conserven la riqueza de sus antecedentes. Ojalá que así sea, y muchísimas gracias por todo. Terminando este primer bloque, para dar paso al segundo, le voy a pedir al doctor Lázaro para que le haga entrega al doctor Garnet y al doctor Mayo de un diploma donde, por cuanto Julián Mayo ha participado en calidad de expositor en la conferencia inaugural del Instituto de Derecho Romano del Colegio de Abogados de La Plata, se despide el presidente del diputado que así lo acredita. Así que voy a pedir a entregar al doctor Mayo. Yo le voy a retirar junto con el doctor Garnet. El doctor Lázaro dijo que como presidente, y el doctor Mayo, y voy a invitar a los secretarios para que hagan la invitación al próximo bloque, junto al doctor Garnet, al doctor Lázaro.